Gracias al señor Ricardo Rizopatrón. Invitamos ahora a tomar la palabra a la señora ministra de la Producción del Perú, Gladys Tribeño Chanjan. Bien, buenos días con todos. Primero quiero saludar a los organizadores, a la mesa de honor, a los representantes de la Federación Interamericana de Cemento, con su presidente Gabriel Restrepo, su secretario general Manuel Fernández y a María José García como gerente de FICEM. Agradecer a Ricardo Rizopatrón por la gentil invitación de acompañarlos en esta jornada que inicia 3 eventos importantes en nuestro país. Primero, esta asamblea de la Federación que va a tener por primera vez lugar en nuestro país, el 30º Congreso Técnico, y este taller de intercambio y homologación de criterios para la medición de las emisiones, que me parece sumamente interesante y quizás uno de los aspectos que va a ser una conclusión importante de esta presencia de ustedes en nuestro país. También saludar la presencia de Adolfo Gramado, que es el director técnico de todo este esfuerzo de estos días que van a pasar, como dice muy bien Gabriel, en un banquete de conocimiento, ¿no? Y nosotros vamos a tratar de complementar ese banquete de conocimiento y de información con nuestro banquete gastronómico. Así que a todos ustedes, participantes, representantes de estos 15 países que nos acompañan en esta semana, bienvenidos al Perú. Nosotros como gobierno les tenemos que decir que estamos con esta industria. El gobierno del Perú y el Perú está con esta industria y esta industria está con el país, como acaba de decirnos muy bien Ricardo. Entonces, quería yo darles algunos alcances de por qué decimos esto, por qué el Perú está con esta industria y esta industria está con el Perú. Y vamos a darles algunas cifras que ya de alguna manera Ricardo se me ha adelantado, ¿no? Y adelantando algunas de estas cifras, pero quizás visualmente podamos verlas mejor y entender por qué para nosotros estar aquí esta mañana acompañándolos es importante y por qué tenemos que celebrar que hayan decidido organizar todos estos eventos aquí en nuestro país. ¿Podemos pasar a la primera, por favor? Vamos a pasar rápidamente por estos 4 temas. Primero, hablar de un entorno económico favorable, porque sin duda el crecimiento de cualquier industria exige e implica que haya una economía saludable. Y en este caso vamos a revisar algunas cifras respecto a eso. Vamos a ver la dinámica que ha tenido este sector, las oportunidades que nosotros creemos que tiene esta industria en nuestro país y 3 conclusiones para terminar. Avancemos, por favor. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que el PBI total y el PBI del sector construcción han crecido sostenidamente en el periodo desde el 2006 al 2012. A tasas promedio anual de 7 y 12.9% respectivamente. Como bien decía Ricardo, el año 2010 tuvimos incluso un PBI del sector de construcción de 17.4%, o sea, tasas sumamente importantes. Y esto ha permitido que el PBI del sector construcción pasara de representar 5.2% del PBI total en el Perú en el 2001 a 7.1% en el 2012. Estamos hablando de un sector construcción saludable y con tasas de crecimiento positivas. Pasemos a la siguiente, por favor. El consumo de cemento creció una tasa promedio anual de 12.8% en el periodo también del 2006 al 2012. Esto generó un incremento de la producción de cemento que creció a una tasa promedio anual de 10.2%. Entonces, también, nuevamente, una dinámica sectorial expansiva para este tipo de industria. Pasemos a la siguiente, por favor. Y bueno, acá esta dinámica sectorial expansiva también ha favorecido no solamente el crecimiento de las industrias que ya están presentes en nuestro país, que se dedican a la producción de cemento, sino también una mayor competencia, poder participar, por obtener una mayor participación en el mercado de cemento en nuestro país. Y ahí pueden ver ustedes en distintos colores cómo los despachos totales de cemento han crecido a una tasa promedio anual de 9.4%, cuáles son las empresas que han tenido las mayores tasas de crecimiento y cuáles son las que tienen las mayores tasas de participación en el mercado, lo cual permite, reflejar un poco cómo
cuál es el dinamismo que tiene esta industria en nuestro país. Ahora, rápidamente, vamos a ver cuáles son las oportunidades que nosotros vemos para esta industria en nuestro país. Lo primero son las tasas de inversión que existen hoy en nuestro país, tanto del sector público como del sector privado. Y respecto a eso, ha crecido la inversión de manera sostenida a una tasa promedio anual de 10.1%, llegándose a ubicar cerca del 30% del PBI. Entonces estamos hablando de inversión, tasas de inversión sumamente importantes, que obviamente hacen que esta industria luzca y pueda ofrecer esas tasas de crecimiento tan positivas. ¿Cuáles son, digamos, las proyecciones para este tipo de industria? Pues muy buenas, y tenemos proyectos importantes en distintos sectores que lo que hacen es mostrar que esas tasas de inversión van a seguir creciendo y tienen y vislumbran un sector positivo para esta industria. Para el periodo 2013 a 2016 se estima una inversión superior a 50.000 millones de dólares, siendo que los proyectos en cartera solo del sector público para el periodo 2013 a 2014 alcanzan los 13.592 millones de dólares. Obviamente estamos en inversiones en el sector de transporte, energía y minas, agricultura, agua y saneamiento, otros, y esto que no, estas cifras no incluyen, como les digo, los proyectos de inversión privada que tenemos nosotros en cartera en el Ministerio de la Producción, en el sector comercial, por ejemplo, centros comerciales, expansión de supermercados, todo eso hace que las perspectivas para el sector construcción en general sean buenas. Pero no solamente a nivel de proyectos de inversión pública o proyectos comerciales o de oficinas, las tasas de crecimiento son positivas. Hoy día este crecimiento está siendo acompañado por una clase media que cada vez ha ido creciendo a tasas más importantes. Creció de 55% en 2007 a 63% en 2012, generando una mayor demanda por viviendas. Entonces también hay un crecimiento de la demanda por viviendas que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y obviamente en el análisis que hacemos de la brecha de infraestructura, aunque tenemos distintas fuentes de la CAF, de AFIN, de SUNASI, del IPE, más o menos se estima que la brecha de infraestructura en el Perú supera los 25.000 millones de dólares, lo cual hace pensar que nuevamente estamos en un sector que tiene perspectivas positivas de crecimiento. Y volviendo al tema de la vivienda, nosotros podemos observar que el número de viviendas en Lima, solo en Lima, en la capital del país, se ha casi triplicado en el periodo 2006-2012, habiendo crecido a una tasa promedio anual de 11.2%. Y esta perspectiva, este crecimiento de la demanda de viviendas con una clase media, con este nivel de pujanza y con estas tasas de crecimiento, hacen pensar que también la vivienda va a seguir creciendo a tasas importantes. Y otro indicador que confirma esta tesis es el excelente nivel de créditos para vivienda que está teniendo el sector financiero en nuestro país. Los créditos para vivienda han crecido en el periodo 2006-2012 a una tasa promedio anual de 20%, llegando a acumular a junio del 2013 un monto de 26.725 millones de soles. Entonces estamos hablando de una industria sumamente saludable, de un sector que tiene oportunidades de crecimiento claras y concretas, y un sector que nosotros vemos que está acompañando el desarrollo y el interés de crecimiento de otros sectores industriales de nuestro país, como la minería, como la energía, como el sector industrial, como el sector comercio. Entonces, las perspectivas sin duda son bastante interesantes para este sector. El sector construcción, al que está asociado de manera muy cercana la industria de cemento, ha crecido de manera sostenida en los últimos años, impulsando esta industria sin duda. Más del 90% de la producción se queda en nuestro país, no se exporta. ¿Por qué? Por la gran demanda que acabamos de confirmar que existe en nuestro país por obras de infraestructura. Y el crecimiento de la clase media, como las altas brechas de infraestructura, son hoy día una oportunidad interesantísima para la industria de cemento en nuestro país. Entonces estamos, señores, ante un sector y una industria con tasas positivas, con oportunidades de crecimiento y al que esperamos
se asimilen y se incluyan otros sectores industriales de la misma manera. Nosotros ahora como gobierno estamos comprometidos en desarrollar un proceso de diversificación productiva en nuestro país, para el cual las carreteras y las vías de comunicación son una condición que se tiene que cumplir para poder conseguir ese propósito. Y en ese sentido, nosotros como gobierno tenemos que apoyar el crecimiento de una industria como esta y en particular, sobre todo, todos aquellos esfuerzos que está haciendo esta industria para que cada vez sea más amigable su crecimiento con el medio ambiente. Y en ese sentido quiero terminar este pequeño saludo, este breve saludo con alguna información de nuestro país, destacando el interés que nos despierta a nosotros como gobierno, que todos los países que integran esta federación se hayan comprometido en homologar los criterios de medición de las emisiones que por la propia naturaleza de la industria se generan en el sector cemento, de tal manera que podamos tener criterios claros de medición y que nos permitan trabajar y abordar una estrategia de crecimiento con sostenibilidad. Felicitar a los organizadores, desear que tengan un banquete productivo de conocimiento y que al concluir esta semana puedan sacar conclusiones positivas de este evento que los congrega en nuestro país. Bienvenidos al Perú y bienvenidos a estos dos banquetes que van a tener esta semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la señora ministra por sus palabras y la información tan interesante que ha presentado esta mañana. Con ellas, con estas palabras, concluimos la primera parte de la inauguración de la 23ª Asamblea General y del Congreso Técnico FICEM número 30, y a continuación queremos invitar amablemente a los integrantes de la mesa principal y al viceministro de MIPE e Industria, señor Francisco Gripa, a salir del salón para realizar la inauguración de la exhibición comercial y el corte de cinta. Les pedimos